Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer los icónicos personajes chinos llamados la Bubu. Hago este tutorial porque es un regalo para mi hermana que ya mismo cumple años. Ella ama a estos personajes, pero para mi país es un poco difícil conseguir, así que vamos a hacerlos. Esta técnica se conoce como needle felting o fieltro en aguja. Para el relleno vamos a utilizar esponja de las que se utiliza para las almohadas. Vamos a hacer una pequeña bolita y luego con las agujas especiales vamos a ir moldeándola. Tenemos que hacer este proceso 2 veces, pero una bolita va a ser más pequeña que la otra porque la otra va a ser para el cuerpecito. Vamos midiéndole el espacio entre la cabecita y el cuerpecito para que quede perfecto y así mismo le vamos dando forma con las agujas. Como estos icónicos personajes tienen la cabecita grande, la cabecita va a medir más que el cuerpo. Unimos las dos piezas y ahora vamos a proceder a hacer los bracitos. Para esto vamos a coger un poquito de esponja y le vamos a moldear como si fuera un cilindro. Este proceso vamos a repetirlo 2 veces. Y como se puede ver en el video, le vamos uniendo por la parte de atrás los bracitos junto con el cuerpecito. Y así más o menos tiene que quedarles. Ahora haremos los piecitos, que consiste en hacer exactamente lo mismo que en los bracitos, pero más pequeñitos. Así se va viendo por ahora. Con porcelana fría vamos a hacer su carita. Como su carita es de color piel claro, vamos a juntar la porcelana, que de por sí es blanca, con un color mostaza para que se haga este color. Haremos un óvalo y lo vamos a ir midiendo en su cabecita para ver si el tamaño está bien. Igualmente con un óvalo vamos a ir dándole forma a su piecito y con una tijera nos vamos a ayudar para hacerle sus dedos, así como lo estoy haciendo. Esta es una técnica para poder hacerlo de manera más fácil en caso de que se les complique realizar dedos, manitos, que es una de las partes más difíciles para hacer en la porcelana. Y vamos a ir redondeándolo con nuestros deditos y con la ayuda de una aguja para que quede de forma más redonda. Igualmente lo medimos en el cuerpecito y checamos que el tamaño sea el correcto. Primero dibujo su carita en el óvalo para luego repasarla con marcador. Vamos a utilizar lana merino de color blanco. A esta le vamos a desmenuzar como yo lo estoy haciendo para coger pedacitos más pequeños y que quepan para rellenar el contorno de su cabecita, ya que es como de forma de peluche. Con brujita vamos a pegar sus extremidades y su carita. Tanto sus manitas, así como sus pies. En su cuerpecito hacemos la misma técnica con la lana que la que hicimos en su cabecita. Vamos insertando bastante lana y la pegamos bien, asegurándonos de que no se vaya a salir en el futuro. Le seguimos dando forma, seguimos rellenando, hasta ver que no quede ningún espacio vacío. Para hacer sus orejitas vamos a coger un poquito de esponja y vamos a irle midiendo en forma de conejito. Vamos midiendo que quede bien, que sea el tamaño correcto. Y una vez que esté listo, igualmente procedemos a hacer lo mismo con la lana, irle insertando de poco a poco y en este caso
el rosadito de sus orejas por adentro también vamos a colocarle con lana de color rosado. Y al final la lana de color blanco. Para su sombrerito que tiene, vamos a coger por lana de color rosado, hacerle un tipo óvalo para que parezca un sombrero y le pegamos muy bien en su cabecita para que se note que es un sombrero. Una vez listo debe quedar de esta forma. Para este momento yo ya le coloqué el llaverito, que pueden ver cómo los coloco en el anterior video. Y ahora sí, la parte más importante, remarcar su carita que previamente ya la dibujamos. Para esta parte debemos tomarnos bastante tiempo y paciencia porque es lo que le dará la personalidad a nuestro peluche. Y listo, así queda nuestro hermoso Labubu con su naricita tomate, ojitos y sus dientes característicos. Espero les haya gustado muchísimo este tutorial y por favor no se olviden de comentar cualquier duda que tengan, si les gustaría que haga más tutoriales como estos o qué más les gustaría ver en mi canal, y no se olviden de suscribirse y dejar cualquier comentario. Les agradezco muchísimo por estar aquí y recuerden que se vienen más tutoriales próximamente.